es la forma en la que te proponen que la tomes para perder 5 kilos en 5 días. ¿Qué tal esos videos? Aparentemente se puede bajar 5 kilos en 5 días y tan solo tomando agua de avena. Por si no me conoces, mi nombre es Adrián Yepes, soy máster en nutrición y dietética, especialista en nutrición para fitness y CEO de Adrián Yepes Nutrition and Fitness Incorporated. Mi equipo y yo hemos logrado cambiar la vida de clientes, pacientes y suscriptores a través de nuestras asesorías, programas y más de 500 videos educativos. A lo largo de este video te enseñaré todo lo que debes saber sobre el agua de avena, cómo dicen que debes tomarla para ver resultados y sobre todo por qué funciona. Es sumamente importante que veas esta parte del video porque si no lo haces te quedarás con la idea equivocada de lo que realmente tienes que hacer. No seas como Francistrol. Adrián Yepes me dijo que tenía que tomar esto para adelgazar. La avena es un cereal integral que se cultiva principalmente en América del Norte y Europa. Es una fuente de fibra especialmente alta en beta-glucano y moderado en contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes. La avena integral es la única fuente de alimentos de avenatropinas, que es un grupo único de antioxidantes que se cree que protegen contra las enfermedades cardíacas. Debido a sus muchos beneficios, como la reducción de los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, la avena ha ganado una atención considerable como alimento saludable. Lo más común es que se enrolle o se triture y puede comerse sola o utilizarse en productos horneados, pan, muesli y granola. La avena rápida o instantánea está hecha de avena enrollada o cortada más fina que absorbe el agua mucho más fácilmente y por lo tanto se cocina más rápido. El salvado o la capa exterior rica en fibra del grano se consume a menudo por separado como un cereal con muesli o en panes. La información nutricional de 100 gramos de avena cruda es de 389 calorías, 8% de agua, 16.9 gramos de proteínas, 66 de carbohidratos, 10.6 de fibra y 7 de grasa. Los carbohidratos constituyen el 66% de la avena en peso seco, por lo que es un alimento sumamente alto en carbohidratos y es por eso que para personas con baja tolerancia a los carbohidratos no les servirá para bajar de peso. Sin embargo, un vaso de 8 onzas de agua de avena tiene tan solo 4.5 calorías con 1 gramo de carbohidratos, menos de 1 de grasa y menos de 1 gramo de proteína. Y esto la vuelve perfectamente aceptable para beberla en una dieta keto o baja en carbohidratos. Lo más interesante es que a pesar que se reduce mucho el contenido calórico y de carbohidratos, el agua de avena retiene muchos de los antioxidantes protectores y de los micronutrientes. Se sabe que los betaglucanos de avena reducen los niveles de colesterol y aumentan la producción de ácidos biliares. También se cree que reducen los niveles de azúcar en la sangre y de insulina después de una comida rica en carbohidratos. Se ha demostrado que el consumo diario de beta-glucanos reduce el colesterol, especialmente el malo, que es el LDL, y por lo tanto puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Entre los micronutrientes que encuentras en la avena están el manganeso, el fósforo, el cobre, la vitamina B1, hierro, selenio, magnesio y zinc. Por si esto fuera poco, tiene compuestos vegetales únicos como la benatramida, que pueden reducir la inflamación de las arterias y regular la presión arterial. La capacidad de la avena para reducir el colesterol se atribuye principalmente a su contenido de betaglucanos. Este puede retardar la absorción de las grasas y el colesterol al aumentar la viscosidad de los alimentos que se consumen. Una vez en el intestino se unen los ácidos biliares ricos en colesterol que el hígado produce para ayudar a la digestión. El betaglucano transporta estos ácidos a través del tracto digestivo y eventualmente fuera del cuerpo. Normalmente los ácidos biliares son reabsorbidos por el sistema digestivo, pero el betaglucano inhibe este proceso, lo que conduce a la reducción de los niveles de colesterol. La diabetes tipo 2 se ha vuelto mucho más común en los últimos años. Esta enfermedad se caracteriza por la regulación anormal del azúcar en la sangre, generalmente como resultado de la disminución de la sensibilidad a la hormona insulina. Se ha descubierto que cantidades modestas de betaglucanos de la avena moderan las respuestas de la glucosa y la insulina después de comidas ricas en carbohidratos. Recuerda que no las detiene, solo las modera. En las personas con diabetes de tipo 2 y resistencia a la insulina, una intervención dietética de 4 semanas con avena, la combinación de ambas, no solo la adición de avena, dio lugar a una reducción del 40% de la dosis de insulina necesaria para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. La avena entera hervida causa una reducción de glucosa e insulina, pero la aumentan significativamente si la avena se muele para convertirla en harina antes de cocinarla.
Lamentablemente esta es la forma en la que la mayoría de personas preparan el agua de avena. Si te soy sincero, no he visto un solo tutorial en línea donde realizan la preparación adecuada de esta agua. Siempre tienen mal el tiempo de cocción o la cantidad de agua necesaria y esto hace que se pierda sus beneficios. Por eso te recomiendo que vayas a la zona VIP en adrianyepes.com para que veas la preparación adecuada realizada por profesionales de salud. Te dejo el link de la zona VIP en la descripción. La saciedad juega un papel importante en el equilibrio energético, ya que impide que comas en exceso. La alteración de la señalización de la saciedad se asocia con la obesidad y la diabetes tipo 2. En un estudio que clasificó el efecto de saciedad de 38 alimentos comunes, la avena ocupó el tercer lugar general. Si quieres saber cuál obtuvo el primer lugar, pregúntamelo en los comentarios. Los estudios en humanos revelan que la avena puede aumentar la sensación de saciedad y reducir el apetito más que los cereales para el desayuno listos para comer y otros tipos de fibra dietética. Hasta ahora todo bien con el agua de avena. Mantienes los beneficios de la avena siempre y cuando lo prepares bien y reduces significativamente su contenido de carbohidratos y de calorías. El grave problema con el agua de avena es la forma en la que te proponen que la tomes para perder 5 kilos en 5 días. Básicamente tienes que seguir esta dieta. En el desayuno tomas un vaso de agua de avena, una manzana y una taza de té. Aquí estás añadiendo 70 calorías. En el almuerzo tomas un vaso de agua de avena como bebida y lo acompañas con ensalada de espinacas con espárragos, nueces junto a una pechuga de pollo. No dice el tamaño de la pechuga, pero digamos que es una porción grande de 100 gramos que representan entre 150 a 170 calorías. En la merienda te tomas un vaso de té o café y en la cena tomas un vaso de agua de avena, berenjena asada al horno y remolacha con jugo de limón. De postre una manzana asada con canela. Y esto solo suma 420 calorías aproximadamente. Comer tan pocas calorías es lo que te hará bajar de peso. Y quiero explicarte una forma sencilla por qué esto es perjudicial. Digamos que tu requerimiento calórico, tu requerimiento de energía estaba aquí y eran 2000 calorías. Y le empezaste a dar solamente 320 calorías. Este déficit es cubierto inicialmente por tu grasa corporal y por tus carbohidratos almacenados, es decir, el glucógeno, e inicialmente pierdes peso. Pero rápidamente lo que va a suceder es que tu ritmo metabólico basal se va a reducir a las 320 calorías, te vas a estancar, probablemente ya te ha pasado esto antes, y tu metabolismo queda sumamente lento. Cuando está acá abajo tu metabolismo y empiezas a comer lo que necesitas para nutrir a tu cuerpo y subes las calorías, aunque sea un poco, ese exceso se va a transformar en grasa corporal rápidamente. Además, este tema se ve agravado porque en esta dieta te faltan cualquier cantidad de nutrientes para que tu cuerpo funcione adecuadamente. La deficiencia de estos nutrientes definitivamente van a traer problemas de salud y pueden desencadenar diversas enfermedades. Así es que ya sabes, no vayas a seguir esta ridícula y dañina dieta. Si quieres añadir agua de avena lo puedes hacer, pero combínala con una dieta saludable como la que te pongo aquí en pantalla. Y esta dieta fue diseñada por mi equipo, que son profesionales de la salud, que se encargan de que no te falte ningún nutriente, de que veas resultados y que sobre todo puedas mantener como un estilo de vida. En el desayuno puedes comer unos muffins o ponqué de huevo. Esto tiene uno queso y el otro tiene tocino. Aparte, para completar la cantidad de grasa, vamos a añadir algo de aguacate. Aquí tenemos una mezcla de grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y una bomba de nutrientes. Realmente tienes todas las vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, un poco de vitamina K también. Así es que es un plato muy nutritivo que te da básicamente todo lo que necesitas, te va a dejar satisfecho y es riquísimo. En mis consultas he atendido a miles de personas realmente alrededor del mundo y hay personas a quienes les gusta comer algo bastante grande en el desayuno o que tienen tiempo para prepararse cosas en el desayuno, pero hay personas quienes no, así es que siempre tenemos que buscar una solución. La solución, si eres una persona que no tiene tiempo o no tiene mucha hambre, va a ser un batido. Básicamente en este batido tienes proteína. La proteína sí es importante si lo vas a utilizar como un reemplazo de alimento, porque ahí es donde están los aminoácidos que construyen tejido, masa muscular, cabello, piel también, así es que es sumamente importante.
eso con la parte proteica del batido como reemplazo de alimento. Ahora, la base líquida puede ser agua, puede ser leche de almendras, puede ser leche de coco, obviamente sin azúcar, y todas esas son opciones que puedes incluir en la dieta cetogénica. Para darle sabor, en este caso yo he incluido café, aparte del café en el desayuno, lo toman muchas personas. Es café soluble y no hace falta que lo endulces porque la proteína ya tiene dulce. La proteína que te recomiendo si estás en Ecuador es proteína Isomix, que la encuentras en planeta.es. La base grasa de este batido, para que te mantengas lleno y para que te dé energía, es básicamente aceite de coco. Esa es simplemente una de las opciones que tú puedes colocar. Realmente en este batido tienes variedad de opciones de grasa y en el programa Healthy Keto que puedes descargar de adrianyepes.com te doy todas esas opciones. Para el almuerzo o comida si estás en México o lunch si estás en Estados Unidos, puedes comerte una lasaña. Así es, esto es una lasaña, pero tiene una particularidad. A pesar de que se ve como una lasaña tradicional, no tiene pasta, no tiene fideo, sino que hemos reemplazado el fideo con zucchini. Y por eso es que la puedes comer. Los ingredientes de esta lasaña son carne de res molida, tengo queso mozzarella encima. El zucchini muy bajo en carbohidratos, muy nutritivo además. Para darle sabor hemos utilizado cebolla, tomate y con eso hicimos la salsa. Así es que es sumamente nutritiva también. Y si te gustaría ver la receta completa de cómo preparamos este plato, y mejor dicho, todos los platos que vas a ver a lo largo de este video, déjame un like y el próximo video te vamos a enseñar exactamente cómo preparar estas delicias. Si eres como yo y te gusta comerte algo dulce después de almorzar, puedes prepararte este espectacular cupcake. Esto está hecho a base de queso, de huevo, también tiene un poquito de harina de coco y tiene blueberries, arándanos y nueces. En este caso utilizamos eritritol, pero lo puedes endulzar también con stevia. Ahora, si prefieres comerte eso en la media tarde, muchos de nuestros pacientes y clientes prefieren realmente comer su dulce en la media tarde, lo puedes dejar para la media tarde. Y de esa manera, en lugar de comerte una galletita, comerte un chocolate, vas por una opción como esta, totalmente cetogénica y realmente riquísima. Tengo una excelente noticia y justo a tiempo para este video. Al fin está listo nuestro libro de recetas Keto Good Food. Aquí vas a encontrar recetas ketos de desayunos, almuerzos, cenas, postres, bebidas. Absolutamente todo lo que necesitas para hacer de este estilo de vida keto no solamente una alimentación saludable, sino también una alimentación que puedes amar y disfrutar con todos los miembros de tu familia y amigos. Así es que ya sabes, anda al link en la descripción y descarga el libro Keto Good Food y aprovecha el precio de lanzamiento. Como snacks o chucherías o cosas que quieras picar a lo largo del día, aquí tienes una opción de chicharrones o cueritos. Esto es proteína y grasa y de hecho está lleno de colágeno. Tradicionalmente cosas como estas se las veían poco saludables porque teníamos la idea que la grasa no era saludable. Ahora sabemos todo lo contrario, ¿no? Obviamente tampoco quieres exagerar, las proporciones correctas son importantes y quieres una combinación entre diferentes tipos de grasas, ¿no? Así es que lo hemos hablado mucho aquí en el canal, pero quiero igual aclararlo. Y otra opción que también tiene proteína y grasa, pero en este caso una grasa vegetal, son los frutos secos. Aquí he puesto macadamias, nueces, pistachos, una variedad de frutos secos. Y si quieres variar y quieres comerte algo así como una Nutella, porque te gusta el chocolate, te entiendo, así es que por eso te comparto estas ideas. Aquí tienes una mantequilla de maní con chocolate y stevia, un reemplazo espectacular para Nutella. Aquí tienes mantequilla de maní crunchy con pedacitos de maní y mantequilla de coco. Si es que no tienen azúcar, son excelentes opciones, una cucharada o tal vez dos, dependiendo de lo que diga tu plan Healthy Keto, así es que puedes también optar por esto de acá. Por cierto, estas son marca Planeta Fit y las encuentras en planeta.es. Tal vez estás pensando, uy, pero esos platos son demasiado elaborados y realmente no lo son, especialmente el del desayuno, eso nos tomó 3 minutos hacerlo. Pero también quiero presentarte opciones sencillas, porque recuerda que las cosas que estás viendo aquí son opciones que puedes incluir, no necesariamente que tienes que incluir. Una vez que tú aprendes a hacer realmente la dieta cetogénica, lo que tienes que comer, cuánto puedes comer, puedes jugar mucho con los platos y hacer tu dieta lo más práctica posible o lo más elaborada posible dependiendo de cuán rico quieras comer. Asimismo, también puedes optar por alimentos que sean más accesibles, más económicos y otros de pronto que sean un poquito más caros si quieres variar un poco más. Así es que todo está en aprender cómo hacer la dieta cetogénica y eso es exactamente lo que te enseño a hacer en el programa Healthy Keto. Y bueno, para darte un ejemplo de algo sumamente sencillo que puedes cenar, aquí simplemente tenemos algo de carne, un lomo de carne que tiene sal y pimienta, nada más.
y la cocción fue sencilla, simplemente lo sellé, porque a mí me gustó mucho este término de la carne rojo por dentro. Bueno, y para la ensalada colocamos algo de lechuga, tomate, unos pedacitos de queso como parte de proteína y grasa, también tiene zucchini, y la salsa, eso sí es una salsa riquísima, que tiene mostaza, stevia, vinagre y un poco de aceite de oliva. Muy fácil de preparar, cualquier persona lo puede hacer. Y la cena también es otra de las comidas a las que algunas personas, especialmente mujeres, he notado que no les gusta comer. Se sienten que ya están llenas, que no tienen hambre, pero lo cierto es que si comes muy poco vas a hacer lento tu metabolismo. Así que es importante no reducir mucho las calorías aunque quieras bajar de peso, porque si no eso te va a jugar en contra. Así es que ¿qué haces? Nuevamente lo puedes reemplazar con un batido. Este es el mismo batido que te enseñé hace un momento, pero en este caso lo que puedes hacer es, si tienes mucha sensibilidad a la cafeína y te puede quitar el sueño, lo cambias por canela. Realmente hay una variedad de cosas y especies que puedes poner en tus batidos para cambiar el sabor y de esa forma tienes variedad, no te aburres, porque aburrirte es una de las peores cosas, al menos para mí, que te puede pasar en una dieta, porque si no es difícil mantenerlo como un estilo de vida. Si la información que te estoy compartiendo te parece valiosa y te está ayudando, por favor ayúdanos con un like. Realmente el poder de tu like es increíble. Cada vez que tú dejas un like aquí, nuestra comunidad crece y nos motiva a seguir haciendo más videos para ti. Un suplemento que a mí me gusta siempre recomendar cuando estás en la dieta cetogénica y en el ayuno intermitente también es Metabolism Booster. Esto le va a dar a tu tiroides todos los nutrientes que necesita y recuerda que la tiroides es la que maneja el metabolismo. Así que si tú quieres mantener a tu metabolismo activo y seguir perdiendo grasa, realmente este va a ser un gran aliado. La forma en la que lo vas a tomar son 2 cápsulas en ayunas, salvo que estés tomando levotiroxina, que es el medicamento para la tiroides, ahí lo tomarías con tu primera comida. Último, pero no menos importante, las cosas que puedes beber en una dieta cetogénica. Aquí hay algunas, obviamente te he dado ejemplos, hay gran variedad de alimentos, platos y bebidas que puedes incluir, pero este es simplemente un ejemplo, ¿no? Primero que nada, agua. El agua no nos puede faltar, eso es algo que puedes incluir. La cantidad de agua sí va a variar mucho de persona a persona dependiendo de cuán activo seas, dependiendo también del clima en el que vives, porque si vives en un clima muy cálido vas a eliminar más agua y tienes que tomar más agua. Por eso a mí nunca me gusta hacer una recomendación con respecto a la cantidad de agua que tienes que beber porque varía demasiado. Pero lo que sí te puedo decir es que escuches a tu cuerpo. Cuando tienes sed, bebe agua, y si no tienes sed, tampoco te obligues a tomar agua, porque si no lo que va a suceder es que vas a eliminar demasiados electrolitos por la orina, vas a eliminar sodio, potasio y magnesio y ahí te vas a sentir mal. También puedes tomar café. Si lo vas a endulzar, que sea con stevia, eritritol o monk fruit, en ese orden básicamente. Todos son endulzantes con muy bajo índice glucémico. En el caso de la stevia es 0 índice glucémico y 0 calorías también. El eritritol sí tiene algo de calorías, pero creo que tiene 1 o 2 calorías y el índice glucémico es muy bajo. Si te gusta el café frío también lo puedes beber. A mí personalmente me gusta tomarlo frío con un poco de hielo. Esa es una buena alternativa. Y hay algo que se llama también un bulletproof coffee, en el que añades aceite de coco u otros tipos de grasa como mantequilla ghee. Eso es bastante conocido en la dieta cetogénica. Lo puedes agregar, pero asegúrate de no pasarte de tus porciones de grasa, porque si tu meta es perder peso de grasa y te excedes, no lo vas a lograr. Y otra opción son los tés. Aquí tengo té de Jamaica, la flor de Jamaica, esto es riquísimo. También lo puedes beber frío o caliente, nada de calorías, un sabor espectacular y tienes un sinnúmero de otras opciones. El té matcha también, por ejemplo. Puedes llevar un estilo de vida muy variado y muy completo en la dieta cetogénica. Para suscribirte al canal, haz clic aquí. También recuerda que puedes separar una cita con nosotros si necesitas ayuda con tu dieta. No importa en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.